Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Llegamos al Salmo 114. Ahí vamos, amados. Son 150. Qué material tan espectacular podemos tener a lo largo de todo este tiempo, conociendo la palabra de manera sistemática, detalle, constantemente. Dios es muy ordenado, muy disciplinado, y en todo lo hace bajo sistema, en orden. De hecho, nunca bendice sin poner primero el orden. Y qué maravilla que vamos capítulo a capítulo en los Salmos. Llegamos al Salmo 114, un mensaje que le he titulado Tienes que, no hay de otra, no hay opción, tienes que. Y mira lo que dice los primeros dos versículos y luego pasamos a los versículos 7 y 8, los últimos. Dice primero Salmo 114, versículo 1 y 2. Cuando salió, ve la palabra que dice salió, eso tienes que ponerlo en tu corazón. Es más, dilo en voz alta, salió. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, ve el versículo 2, Judá vino a ser, di en voz alta otra vez, ser, a ser su santuario e Israel su señorío. Pásate al versículo 7, a la presencia de Yahvé tiembla la tierra. Di en voz alta otra vez, presencia. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Bendito sea Dios. Tienes que, sabes, en este mundo hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, nos guste o no. Quisiéramos hacer solo aquellas cosas que son agradables, que son divertidas, que nos hacen sentir bien, pero la gran cantidad de cosas de este mundo no son necesariamente aquellas que nos hacen sentir bien o que son agradables. Por ejemplo, si consideramos desde pequeños, cuando nos enseñaron a comer verduras, por ejemplo, no sé a quién se le ocurrió esa idea. Ya sé que sí tenemos que, pero de pequeños no era tan agradable y tenían que forzarte, y te decía tu mamá, tienes que comerte todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes los dejaban ahí sentados en la mesa hasta que terminaran? A la mayoría, claro que sí. Todos los bien educados nos dejaban ahí, no te mueves de ahí hasta que se acabe. Ya también frías, todas tiesas, pero ahí está uno. Ni modo, así es, ¿verdad? Y tienes que. Y luego te enseñaban a atarte los zapatos y a vestirte desde pequeñito, y tienes que levantarte temprano para ir a la escuela. También son otras las cosas difíciles de entender, pero genera hábitos el ir temprano a la escuela. ¿Cuántos les hubiera gustado que la escuela empezara a las 11 del día? ¿Verdad? O sea, sí, claro, o sea, la verdad es que por hábito tiene que ser tempranito, te sirve para el resto de tu vida. Pero de pequeño va zombie, el niño va dormido, va zombie, va despertando a la segunda hora clase. O sea, es terrible eso, pero genera hábitos. Y el niño tiene que, no es que quiera, tiene que. Y hay un montón de cosas a lo largo de la vida que tienes que realizar. No quieres, quizá no es tu gusto, no es tu agrado, pero de ahí depende el gran éxito de la vida en este mundo, en que tienes que hacer cosas porque son lo mejor, porque te generan resultados, porque hay éxito en ello, y no se trata de si quieres o no quieres, tienes que hacerlas. Todo atleta, todo artista, todo rico empresario, toda persona que logró en la disciplina de su vida éxito, tiene que hacer aquellas cosas propias de su éxito, quiera o no. Así funciona. Aquellos que se dan el gusto, entre comillas, porque a final de cuentas van a sufrir más, de no hacer aquello que tienen que hacer, terminan padeciendo, terminan fracasando, terminan destruyendo su identidad, destruyendo su manera de ser, y con el paso del tiempo son simplemente veletas o gente que rebota en la vida sin resultados, sin frutos, dependiendo de otro que sí hizo aquello que tenía que hacer. Y por esa razón, cuando vemos en este salmo que no se sabe quién es el autor, no sabemos quién lo escribió, no hay una idea clara al respecto de ello, pero sí encontramos al salmista cantando a Dios de una manera maravillosa, pero enseñándonos en la canción no solamente la adoración a Dios, sino enseñándonos precisamente que tienes que hacer y ser aquellas cosas que necesita tu vida en el Señor.
No es una opción. Así funciona la vida. Así te realizó Dios y así es como tiene que suceder. Entre más rápido te rindas, entre más rápido te sueltes en la voluntad de Dios y hagas lo que tienes que hacer, más rápido te irá bien. La madurez así es. La madurez, yo creo que cuando el niño lo van obligando a hacer cosas que no quiere, el día que él dice, pues si tengo que, lo voy a hacer, termina disfrutándolo. Yo nunca, de pequeño no me gustó levantarme temprano. Mi padre acostumbraba a levantarse a las 5 de la mañana y no sé cuál es la razón, me despertaba a mí a esa hora y yo odiaba eso. Pero hasta hoy me sigo despertando así. Finalmente llegó un momento en que despierto y digo, así es ya, así, ni modo, vamos a darle. Te acostumbras y empiezas a sacarle provecho a la situación. Ahí empieza tu madurez. En la vida cristiana así es. El día en el cual te atreves a decir, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer, lo haré contento, lo haré feliz, maduraste por fin. La vida cristiana, repito, así es, no solo lo secular. Y esto es lo que nos enseña este salmo. Sabes que Dios ha dispuesto todas las cosas a favor de los que aman a Dios. Todo va a funcionar a tu favor en el momento en el cual te rindes y decides amarle. Veamos algunas cosas conforme a este salmo. Lo primero, tienes que salir. Tienes que salir. Hay cosas en tu vida que tendrás que dejar, que tendrás que salir, que tendrás que avanzar si verdaderamente quieres una buena vida. Y cada cosa que dejas es una especie de trauma, es una especie de dolor, hay una frustración, es difícil, no es sencillo. Por ejemplo, el salmista nos dice en el versículo 1, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. ¿Cuán significativa no será la salida de Israel de Egipto? Que de Génesis a Apocalipsis lo está repite y repite, lo dice muchísimas veces. Es sumamente significativo. Ahí está fundamentado la base, la idea principal de lo que significa la redención. Sacrificaron un cordero, comieron al cordero en familia, pusieron la sangre en el dintel de las puertas de las casas y Dios los sacó de Egipto dándoles libertad y una identidad de nación. Es sumamente importante. Históricamente, el éxodo representa el nacimiento de una nación. Entraron a Egipto como familia, 80 personas, salieron de Egipto como una nación. Nunca puedes transformar a tu familia en un linaje si no sales de Egipto. Nunca puedes transformar a una empresa local, familiar, pequeña en una gran empresa si no sales de Egipto. Nunca vas a poder multiplicar lo que has recibido si no te atreves a salir de Egipto. Siempre tenemos un Egipto que dejar para ir hacia las promesas de Dios. No habrá cumplimiento de promesas en Egipto. No habrá la bendición de Dios, ni maná, ni viña nueva, ni tierra nueva, a menos de que dejes Egipto. Y cada uno va a enfrentar en la vida Egiptos diferentes que tiene que dejar. Esto es sí o sí. No hay forma de negociarlo. No puedes hablar con Dios y decirle, bendíceme aquí, porque fuiste llamado a salir de Egipto, fuiste llamado a poseer algo distinto. Y lo primero que el Señor les llama para cumplir en ellos su palabra es: tienes que salir. Yo te pregunto, y debes contestarte a ti mismo y para con Dios: ¿has salido de Egipto? ¿Tienes las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida? Porque si no estás viviendo conforme a sus promesas, deberías preguntarte si estás habitando Egipto todavía. Quizá necesitas dejar para luego poseer. Quizá hay algo que tienes que romper para volver a fabricar. Quizá hay algo en tu vida que tendrás que dejar atrás para lo nuevo que Dios tiene delante de ti. La vida así funciona. Y te lo pongo más claro. Dice la palabra que no solo salieron de Egipto, sino salieron del pueblo extranjero. Te lo voy a poner más claro. Para ellos Egipto era un pueblo extranjero. Si para ti es más cómodo el mundo que las cosas de Dios, tú habitas Egipto.
Si para ti divertirte, disfrutar la vida y pasártela bien es algo diferente a la iglesia del Señor y disfrutar las cosas de Dios, tú todavía no has salido de Egipto. Si realmente has salido de Egipto, te alegras en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Así funciona. Te lo digo de otra forma. Hay un dicho popular que menciona esto, dice esta frase: como pez en el agua. Se refiere a la comodidad que tiene el pez porque pertenece al agua, y lógicamente el león pertenece a la jungla, y así cada uno, el ser humano, pertenece a este planeta, pero el Hijo de Dios pertenece al reino de los cielos. Si todavía te sientes más cómodo entre los amigos del mundo, tú habitas Egipto. Si todavía te sientes más cómodo con la música que hace el mundo que la alabanza, tú habitas Egipto. Si todavía para trabajar lo haces al estilo del mundo, tú habitas Egipto. Si tú realmente disfrutas la palabra de Dios más que la palabra del mundo, tú has dejado Egipto. Si tú disfrutas más el reunirte con el Señor, a orar, leer la Escritura, el estar con los hermanos, el estar en las cosas de Dios más que lo que sucede allá afuera, entonces tú has dejado Egipto. Pero si para ti descansar es prender la televisión con el entretenimiento del mundo, tú sigues en Egipto. Tienes que entenderlo. ¿Quieres o no quieres la tierra prometida? ¿Quieres o no quieres el cumplimiento de las promesas de Dios? Si realmente lo quieres, tú tienes que decir: yo estoy cómodo en Dios y en las cosas que tienen que ver con Dios. Bendito sea el Señor. Primero, salir. Segundo, tienes que ser. Hay algo que dejar, tienes que salir, pero también hay algo en lo que te tienes que transformar, tienes que ser. El versículo 2 dice: Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Ve que hay algo en lo que Israel se transformó. No es solo salir, sino volverse algo o alguien. En este caso, Judá vino a ser su santuario. Salieron de Egipto con un propósito. No salieron de Egipto simplemente porque sí. No se trata de dejar para sentirte más espiritual o más santo. No se trata de un asunto de religiosidad. Se trata de un asunto de intimidad con Dios. Salieron de Egipto para volverse el santuario de Dios. Saliste del mundo para ser casa de Dios, para que realmente Dios habite en ti. Este es el punto. Como el santuario iba a estar en la tribu de Judá, evidentemente toda la tribu de Judá se habría de transformar en el santuario de Dios. Esa es la idea. Dios es lo que estaba haciendo con ellos. Esto no hubiera sido posible, repito, si no hubieran salido de Egipto. Pero ¿para qué salieron? Salieron con el propósito de ser la habitación móvil, la habitación, ¿cómo podemos llamarlo? Viviente de la presencia de Dios. A donde fueran, eran el santuario de Dios. Bendito sea el Señor. Mira, te lo digo así. ¿Cuál es lo que ellos tenían en Egipto? Tenían capataces. Eran el santuario de Egipto porque vivían como egipcios, porque se portaban como egipcios y aguantaban los latigazos egipcios. Cuando se transformaron en el santuario de Dios, tenían la palabra de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios. Alguno dice: es que Dios habita en mí. Te pregunto, ¿realmente dejaste Egipto y te volviste el santuario de Dios porque ahora estás viviendo lo que trae la presencia de Dios? ¿O sigue pasándote lo mismo que tenías en Egipto? Considéralo. De eso te habla el pasaje. Además de esto, te habla de la presencia de Dios en tu vida. Como pueblo de Dios, llevas el señorío de Dios. Tú eres la demostración de que es mejor servir a Cristo que a Faraón. Cuando ellos salieron, tenían que llevar el señorío. ¿Qué significa? Las naciones los verían y dirían: qué grande el Dios de Israel. Cuando los veían en Egipto decían: qué terrible el faraón, mira cómo los trata. Cuando salieron de ahí dijeron: qué grande es el Señor de Israel. La gente que te conoce realmente ve que llevas el señorío de Cristo, es decir, te ve y dice: qué grande el Señor Jesucristo, mira la vida que les da. O dirán: qué terrible es faraón, mira cómo los trata.
Para algunos todavía siguen hablando de es que el diablo esto y el diablo lo otro, o sea, siguen en Egipto bajo Faraón. Pero nosotros, por la palabra de Dios y la gracia del Señor, podemos decir: el señorío de Cristo va con nosotros a todo lugar. Somos, por decirlo así, la demostración de su señorío. Dios es bueno, bendito sea el Señor. Gloria, adora a Dios de verdad, amado. Mira, algunos extrañaban Egipto y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Todavía he oído a alguno que en necedad dice: es que yo me acuerdo que me iba mejor antes de ser cristiano. ¿Te iba mejor en los azotes de Faraón? ¿Te iba mejor cuando estabas condenado eternamente? ¿Te iba mejor cuando eras enemigo de Dios y que no tenías todavía paz para con Él? ¿Te iba mejor cuando estabas en tus pecados y no había promesas para ti? ¿Cómo te va a ir mejor? Mejor le va a aquel que ha nacido de nuevo. Mejor le va a aquel que ha conocido a Jesucristo. Él da paz que el mundo no te puede dar. Él da vida en abundancia que no te puede dar el mundo. Él trae salvación y perdón de pecados que no te puede dar nada más. Él te va a dar verdadera vida, bendito sea el Señor. No puedes perderte las promesas extrañando nuevamente Egipto. En tercer lugar, aparte de salir y ser, tienes que estar. Dice el versículo 7: a la presencia de Yahvé tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Amado, tienes que salir de Egipto. Tienes que ser también esa demostración del señorío del Señor y de ser su santuario. Pero aparte de esto, tienes que estar en la presencia de Dios a donde quiera que vayas. No estamos en presencia de Dios solo cuando nos congregamos. A donde vamos, la presencia de Dios está con nosotros. Vivimos en su presencia. Elías hablaba y descendía fuego o abría el cielo para que lloviera o no lloviera, pero siempre dijo: vive Yahvé, en cuya presencia estoy. No es su poder, no es su palabra, ni siquiera su fe. Es Dios en Elías el que abre y cierra el cielo. Es Dios en tu vida el que consigue las promesas cumplidas. Alguno debe adorar al Señor con todo el corazón, vivir en su presencia. Tienes que estar. Hay algunos que realmente no valoran estar en la presencia de Dios. Y lo piensan de esta manera: lo único que querían era salir de Egipto. Hubo algunos que salieron de Egipto pero no querían a Dios. Lo primero que Dios hizo fue realmente sacarlos para traerlos a Él. Pero algunos no valoraban esto. Hay quienes quieren solamente con que me sane, o me bendiga, o me ayude en la familia, o me resuelva tal problema. O sea, sácame de Egipto, pero no quiere la presencia de Dios. Mira, el plan no es sacarte, eso es necesario. El plan es traerte a la presencia de Dios en todo tiempo. Ese es el punto principal. Y de hecho es tan tremendo esto que la palabra dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Eso dice. ¿Qué quiere decir? Escucha esto. Dios los sacó de Egipto y lo primero que hizo no fue llevarlos rumbo a la tierra, fue llevarlos al monte Sinaí que temblaba. El término para temblar aquí, el pasaje es bien gráfico. Dice el versículo que leímos: a la presencia de Yahvé tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. En el mismo salmo, el versículo 4 dice: los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Los judíos, registrando históricamente el suceso, dicen que el monte Sinaí, donde Dios los citó para reunirse con ellos, se levantaba del suelo. Por eso dice saltaba como corderos. Lo que ellos vieron fue la manifestación del poder de Dios en una forma que jamás nada ni nadie lo ha visto. No hay volcán, ni terremoto, ni temblor, ni bomba atómica. No hay nada que haya agarrado los montes para separarlos del suelo como la presencia de Dios lo hace. La idea
idea de Dios es hacerte saber: si tú estás en mi presencia, te manifestaré mi poder en maneras que no lo has conocido. Haré cosas en tu vida que no soñaste, que no leíste, que nunca has visto, que jamás le han pasado a otro. Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande su fidelidad. Bendito sea Dios. Creativamente poderoso. Debes adorar a Dios más que eso. Los montes saltaron como corderos. No es solo poesía, es la manifestación del poder de Dios. Por eso Dios lo está llamando primero hacia Él. Mira, si el ser humano a veces se dedica a ver, por ejemplo, un eclipse, lo anuncian por televisión, todos se reúnen, consiguen telescopios o algo para que no lastimarse los ojos, y ahí están viendo y todos se emocionan en algo que no te genera nada. No, ni te vuelves lobo, ni los niños nacen más bonitos, no te genera nada. O sea, no pasa nada, no hay absolutamente ningún cambio en tu vida, es solo curiosidad. ¿Cuántos eclipses has visto en la vida? Y no te ha pasado nada, ni bueno ni malo. Simplemente sea solar o sea de luna, o sea, simplemente se tapa el sol con la luna y se acabó. Es todo. Es un asunto como cuando estás platicando con un hermano y otro se atraviesa por ahí. Es lo mismo, no pasa nada. Es pura curiosidad. Pero ahí están todos curiosos queriendo verlo. Ok, te digo este ejemplo para que ahora despiertes tu curiosidad por ver la presencia de Dios en tu vida. Que los montes, que los problemas, que los imposibles, que las situaciones sin remedio salten y se deshagan. Que la situación y el problema y la condición de vida que no puede cambiar sea trastornada y cambie. Que el vicio que no puede dejar sea dejado por completo. Que la enfermedad que no podía ser sanada sea quitada de una vez y para siempre. Estar en presencia de Dios levanta a los muertos, sana a leprosos, transforma pecadores en santos, multiplica el pan, los peces, hace que cualquier cosa sea posible. Esto les está invitando el Señor, manifestar su poder, su presencia en tu vida. Bendice a Dios. Vamos, alguien tiene que adorar de una forma más agradecida, más jubilosa, más emocionado, porque Dios es bueno y poderoso. Bendito sea Dios. Entonces tienes que salir, tienes que ser, tienes que estar, pero además todo esto es porque tienes que vivir la verdadera vida, amado. Es increíble que el ser humano se la pasa aprendiendo a vivir. Ya cuando está viejo se dio cuenta que nunca vivió, cuando lo podías tener toda la vida. Jesús solía decirles: yo soy la vida. Yo soy la vida. No es un camino, no es una vida, no es una opción, es la vida. Juan dijo: la vida se nos manifestó y lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, lo vieron nuestros ojos. Cristo es la vida. No es una energía, no es simplemente una ayuda, no es un consejo filosófico, no es otra religión. Él es el sustento de todo lo que vive Jesucristo. Bendito sea Dios. Mira lo que dice el pasaje. Dice el versículo 8: el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Otra de las razones por las cuales tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios, repito, es porque Él es la fuente de nuestra vida. Simbolizada una fuente de agua. Si el pueblo de Israel sale de Egipto, va a atravesar 40 años habitando un desierto, la mayor necesidad va a ser agua. Entonces ellos tienen que saber que la fuente de su vida va a ser esa agua. La idea de Dios es decirte que Él es la fuente de tu vida, de todas las cosas relacionadas con tu existencia. Él es el origen de todo lo bueno. Algunos con una necedad impresionante suelen decir cosas: si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Precisamente, tienes que entender que así como el frío es la manifestación de la ausencia del calor, y las tinieblas son la expresión de la ausencia de luz, la maldad es la expresión de la ausencia de Dios. Entre más lejos de Dios, más frío, más tinieblas y más mal. Entre más cerca de Dios, la Biblia dice: acercarse a Dios es el bien.
precisamente de eso se trata. La existencia del frío te hace saber que existe el calor. La existencia del mal te hace saber que existe la fuente de la bondad. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. El bien y la misericordia. La Biblia dice que acercarse a Dios es el bien. De Él procede toda buena dádiva, todo don perfecto. Gloria al nombre del Señor. Él es bueno. Ahora, por 40 años salieron al desierto. Cuando van al desierto, la primera necesidad es: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de sed en el desierto. Fue lo primero que dijeron. Así que Dios le dijo a Moisés: golpea una roca que estaba allí. No es cualquier piedra. Históricamente, según los judíos, es una piedra aproximadamente de 4 metros de alto. Una tremenda roca que cuando la golpea Moisés se abre casi en dos, solo queda pegada abajo, pero se abre todo, así como una especie de pistacho gigantesco, como de 4 metros. Y empieza a brotar una fuente de agua de allí. Pero para algunos, incluso lo he visto en las películas, han visto las películas sobre Moisés y que Moisés grita bien tremendo y pega y ponen toda la gloria en el grito de Moisés. Pero cuando golpea, sale ahí como quien abre una llave. O sea, espérate, ¿vas a darle de beber a 2,5 millones de personas con una llave de agua? O sea, ¿es en serio? ¿Crees que eso es lo que era el agua en el desierto? Déjame te explico lo que significó el agua en el desierto. De manera real, lo que es un enorme río. 250 millones de litros de agua al día. Esa es la mitad del río Mississippi al día, gigantesco. Son 250 metros cúbicos de agua por segundo. Es darle agua a todos los habitantes del estado de Chihuahua. No es una llavecita. Cuando golpea la roca, se hace un río extraordinario, gigantesco, como no ha soñado. Ahora, no es cualquier cosa, porque este río, ellos tenían que avanzar. Tomaban agua, lo necesario, se iban, dejaban la roca y el río tremendo, y se iban y avanzaban. Se detenía el arca, se detenían todos a acampar alrededor. Y la Biblia dice: y la roca los seguía. Nunca ha habido una roca que se mueva. Nunca ha habido un río que brote en distintos lugares siguiendo a la gente. Siempre es la gente la que sigue los ríos. Pero en la palabra de Dios, por la misericordia y la bondad divina, fue la roca, dice el apóstol Pablo, y la roca lo seguía, porque la roca era Cristo. Tú puedes ir al peor de los desiertos, pero en la presencia de Dios, Cristo, la roca que te sustenta, estará allí. Puedes estar en la cama de hospital muriéndote, pero Cristo, la roca, te sustentará allí. Puedes estar en una cárcel sin posibilidad de salir, pero allí Cristo, la roca, te habrá de dar libertad y paz. No importa tu situación de desierto, la roca inconmovible de los siglos te seguirá hasta allá, y no hay diablo, ni desierto, ni temporada que lo impida. Él estará allí para sustentar tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien debe adorar al Señor. No es cualquier cosa. Y tú te preocupas, y tú pierdes el sueño, y tú te preocupas, y tú tienes ansiedad y angustia, y tú te preguntas: ¿cómo le voy a hacer? Y tú te pones a angustiarte: ¿qué será el día de mañana? ¿Dónde sacaremos el remedio? ¿Qué hará Dios? Si Dios puede hacer esto por 40 años, 250 metros cúbicos de agua por segundo, por 40 años. Hay un video maravilloso en donde un judío dice lo siguiente. Es una especie de guía, pero no es guía de turistas para gentiles, es guía de turistas para judíos. Los lleva a una roca, un monte tremendo, suben y le dice: siempre llevamos a los gentiles a los lugares que no son los verdaderamente bíblicos, porque no queremos que los echen a perder caminando por ahí. Este es el verdadero monte donde terminó la piedra, pero aquí no los traemos a ellos. Entonces de un lado la piedra la ves abierta así enorme, y de un lado es un cerro normal. Pero cuando ves del otro lado, el cerro empieza en 2 milímetros y se abre al completo el cerro, lavado todo como si fuera solo piedra, como si un torrente gigantesco hubiera lavado el cerro.
y lo hubiera dejado solamente como un gran deslizadero, por decirlo así. Gigantesco, espectacular. Esto es lo que Dios hacía a donde quiera que iban. De un lado veías la piedra, no había agua, no había fuente, no había de dónde brotaba, no es una fuentecita. Del otro lado veías un caudal de un río espectacular. Escúchame, amado, Dios no necesita que un banco le preste, no necesita otro laboratorio que le dé una medicina, no necesita algún psicólogo que le dé un consejo, no requiere de amigos que lo consuelen, no va a necesitar una fuente. Él es la fuente, Él es el estanque, Él es el origen, Él es de donde brota toda bendición y todo bien. Él usará lo que tenga que usar, procede de Él la vida. Bendito sea Dios. El que tiene la capacidad de crear el universo entero también tiene la capacidad de sustentarte a ti. Debes confiar en Él porque Él es poderoso. Bendito sea Dios. De verdad, amado, debería decir gracias, Señor. La roca inconmovible, Jesucristo, lo seguía. Conéctate a Él. Conéctate a Él, no te preocupes, conéctate a Él. Pero conéctate a Él. ¿Sabes que el problema que hay para conectarse al Señor es que para algunos es como un enfermo terminal que está conectado a una máquina? Entonces consideran que conectarse a Cristo es algo así como estar sobreviviendo. Les va bien, mal, pero yo tengo fe en el Señor. No. No eres un enfermo terminal conectado a una máquina. Y no digo que no moriremos. Algún día, si el Señor tarda en venir, moriremos y este cuerpo será reemplazado por un cuerpo glorificado. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que cuando te conectas al Señor, no es para sobrevivir, es para vivir de verdad. Permíteme un ejemplo muy prosaico y muy limitado para entenderlo. No sé si han visto el cómic de Superman. Me imagino que todos están familiarizados con el origen del poder de Superman. El origen de ese cómic, el origen de su poder es el sol. El sol amarillo le da esa capacidad de regenerarse y ser tremendamente fuerte. Si la luz del sol le pega, este hombre se vuelve prácticamente invencible. Esto es el cómic, así funciona. Entonces, cuando la palabra te habla de conectarte a Cristo como la fuente de tu vida, no es como un enfermo terminal conectado a una máquina, es como un Superman recibiendo el sol. Cuando estás conectado a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es tu poder, tu sabiduría. Él es tu ayudador. Él pelea tus batallas. Él te levanta en cualquier situación. Él es el todopoderoso. No hay registro de que haya perdido una sola vez. No hay registro de que le haya faltado poder. No hay registro de que alguna vez Él simplemente se rindiera. Él es el todopoderoso, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo, tu vida, el todopoderoso. Bendito sea Dios. Debo concluir, amados. Tienes que salir, tienes que ser, tienes que estar y tienes que vivir. El salmista te enseña la verdadera forma de vida cristiana, ya no en Egipto, sino en las promesas cumplidas de Dios. Sí, amado, puede ser distinto. Puedes vivir muy por encima, puedes vivir mejor. Tus hijos no tienen por qué vivir mal. Tu familia no tiene por qué estar oprimida por capataces de Egipto. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando a Jesús le preguntaron los enviados de Juan el Bautista si él era el que había de venir o esperarían a otro, la respuesta de Jesús no fue una respuesta doctrinal, no fue hablarle acerca de dogmas o credos. La respuesta de Jesús fue el poder manifestado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los pobres reciben las noticias nuevas de una nueva vida. Y le habló de la evidencia del poder de Dios en la gente. De eso se trata, amados. Si estás todavía viviendo igual, sin cambio, como el mundo, sigues en Egipto. Si le crees a Dios y te conectas a Cristo, estarás en la vida de la tierra prometida. Ponte en pie, por favor. Y tienes que, no vaya alguno a decir eso es imposible, porque 10 espías dijeron que era imposible y se lo perdieron. Tú sé como los otros 2 que dijeron sí se puede. Él lo dijo y así es. Si Dios dice, así es. Cierra tus ojos y di: yo te creo a ti, Señor. Yo creo tu palabra. Puedo estar encima de esta situación y puedo levantar un linaje que te conozca y que establezca el reino.
puedo experimentar las primicias del cielo en la tierra, puedo experimentar tu paz, tu vida, tu gloria, tu presencia. Puedo disfrutar, Señor, de la redención genuina y verdadera, que no solo es espiritual, también tiene que ver con la familia, con la salud, con la economía, con cualquier situación, incluyendo la santidad. Gracias, yo creo, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado y has traído para conmigo todas estas maravillas en el nombre de Jesús. A ti sea gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén, bendito sea Dios. Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.